del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe. La primera sesión, creo, creemos. Tercer capítulo, la respuesta del hombre a Dios. En su artículo primero, creo, vamos a desarrollar con el Catecismo 21 números sobre este tema. En el segundo apartado, que tiene como título Yo sé en quién tengo puesta mi fe, ese pasaje de la segunda carta a Timoteo, el Catecismo va a dedicar 3 números, del número 150 al 152, a desarrollar los temas que tienen como título creer solo en Dios, creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, y creer en el Espíritu Santo. El número 150 del Catecismo dice, creer solo en Dios. La fe es ante todo una adhesión personal del hombre a Dios. Es al mismo tiempo e inseparablemente el asentimiento libre a toda la verdad que Dios ha revelado. En cuanto a adhesión personal a Dios y asentimiento a la verdad que Él ha revelado, la fe cristiana difiere de la fe en una persona humana. Es justo y bueno confiarse totalmente a Dios y creer absolutamente lo que Él dice. Sería vano y errado poner una fe semejante en una criatura. Veamos pues qué número tan precioso nos presenta el Catecismo hoy, ¿no? Aquí se define la fe bajo una doble perspectiva que es complementaria siempre. La primera afirmación que este número nos hace y nos invita a reflexionar es: la fe es una adhesión personal a Dios. ¿Qué quiere decir esto, no? Que algunas veces hemos entendido la fe como algo teórico, ¿no? Algo meramente racional, algo abstracto. Creer en una serie de cosas. Tú crees en esto, crees en lo otro. Algunos, por ejemplo, podrían decir que creen en los ovnis, otros dicen yo no creo en ellos, algunos dicen existe vida en otros planetas, otros dicen yo no creo en eso. Pero si hay ovnis o no hay ovnis, si hay vida en otro planeta o no lo hay, etcétera, etcétera, eso a mí no me cambia la vida. Eso es un creer racional, ¿no? Es un creer abstracto, es un creer que no comporta toda la vida. Sin embargo, la fe en Dios no se trata de creer en partidarios o en existencias de esto o aquello. La fe en Dios compromete toda mi vida. ¿Por qué? Porque es una adhesión personal. Creer no solo es opinar qué. Creer es seguir a Dios. Que tus pasos sigan sus pasos, y esto compromete toda mi vida. Por lo tanto, creer no es opinar. Creer es conformar mi vida a Dios. Hay personas que dicen que creen, pero en el fondo son ateos en la práctica. Porque su vida es vivida como si Dios no existiera. Porque su vida es meramente teórica, ¿no? Se cree un montón de cosas, pero es teórico. Y aquí entendemos una fe que no es teórica. No es una fe que sale en las encuestas de las estadistas, ¿no? Se entiende una fe que es vital, que se conforma desde el seguimiento de Dios y que no se conforma en un número, ¿no? Según las estadísticas, el 85% de las personas de América Latina son católicos, ¿no? Eso no dice nada. La fe no es una estadística.
La fe es un seguimiento a una persona en concreto. La segunda afirmación que nos hace este número del catecismo es que la fe es un asentimiento libre a toda la verdad que Dios ha revelado. Es decir, además de seguirle, es verdad también, como yo le sigo a Él, como yo conformo mi vida con Él, también yo me fío de las verdades que Él me ha revelado. Fijémonos cómo es un paso mucho más adelante. Le sigo, pero le sigo confiando y confiado en las verdades que Él me ha revelado. Nosotros por la fe tenemos un asentimiento total, un asentimiento pleno, un asentimiento libre de las verdades que Él me ha revelado, pero si me fío de Él. Si como San Pablo yo digo, sé de quién me he fiado. Me fío de Él vitalmente, ¿no? Me fío también racionalmente. Yo creo en esto porque Jesucristo me lo ha revelado. Creo en la vida eterna, creo en la resurrección, creo en la vida más allá de la muerte, creo en la existencia del infierno, etcétera, etcétera. Yo creo vitalmente y creo también racionalmente en lo que Jesucristo me ha revelado. Es decir, que la fe implica estas dos cosas. Implica el asentimiento a la verdad teórica, a las verdades intelectuales, a las verdades de fe, a los puntos del credo, pero además implica ese seguimiento de la vida, ese seguimiento vital de la persona. Que tu vida le siga, que tu vida se implique, que tu vida se incorpore a Él. Son estos dos aspectos, queridos amigos, que en nuestra vida tienen que ser conjuntados, ¿no? Para poder creer y no caer en ninguno de los extremos, o solamente vital o solamente racional, o ese extremo de pensar que la fe es algo abstracto en lo que yo creo en ello, aunque mi vida no tiene nada que ver, o en el extremo contrario, ¿no? El pensar que la fe son una serie de actitudes bonitas, ¿no? De confianza, de solidaridad, de ayuda al prójimo, de beneficencia, sin que yo tenga que creer en Dios. ¿Qué es lo que pasa en los hombres de hoy? Los hombres de hoy creen que son muy buenos porque dan una limosna, pero no creen en Dios. Por lo tanto, su bondad queda como en el aire. ¿Cómo se puede ser bueno sin creer en Dios? Puedo vivir una gran solidaridad, una gran ayuda al prójimo, una gran beneficencia, sin que yo tenga que creer en Dios y en revelación. Imagínense ustedes todo ese bien que existe en el mundo, pero sin Dios. Parece un poco contradictorio porque Dios es el sumo bien. Ese bien que haces es porque Él te lo ha inspirado. Y entonces, ¿cómo no creer en Él? ¿Cómo tantos hombres hoy día en el mundo dicen que son buenos y rechazan al que es bueno? Esto es una pregunta que constantemente debemos hacerle al hombre moderno. ¿Cómo tú te jactas de decir que eres bueno, que no le haces mal a nadie y rechazas a tu Creador? Continúa este número 150 del Catecismo diciendo que en cuanto a adhesión personal a Dios y asentimiento a la verdad que Él ha revelado, la fe cristiana difiere de la fe en una persona humana. Es justo y bueno confiarse totalmente a Dios y creer absolutamente lo que Él dice. Sería vano y errado poner una fe semejante en una criatura. Es decir, podemos ver a veces cómo se utiliza esta palabra, ¿no? Yo tengo fe en este amigo mío. Pero es utilizar la palabra de una manera que no es correcta. La palabra tengo fe solo puede ser utilizada estrictamente con Dios. Porque
Si nosotros pretendiéramos tener fe en una persona humana, con estas características que hemos explicado, cometeríamos una idolatría. Si aplicamos la frase de San Pablo a una persona humana, yo sé en quién tengo puesta mi fe. Si yo aplico esa frase a una persona humana, estamos idolatrándola. Porque todo el mundo nos puede fallar. O incluso yo mismo fallo a los demás. Es un error, porque todo el mundo puede fallar y de hecho todo el mundo falla. Y el catecismo nos propone, para entender esto, una serie de textos, ¿no?, de referencia, como el de Jeremías 17, 5, 6. Maldito el que confíe en el hombre y haga de la carne su apoyo. De Yahvé aparta su corazón, pues es como una flor en medio del desierto, que se seca rápidamente. Es decir, esa expresión tan fuerte de Jeremías, ¿no? Maldito el que confía en el hombre, ¿no? No se puede interpretar como decir que yo tengo que ser un desconfiado. No significa esto la expresión de Jeremías. Pero es una expresión como diciéndonos, pues, no te extrañen que los demás te fallen. Porque todos somos carne y hueso, somos de barro. Así que no te extrañes de que un hombre te falle, para que puedas abrir los ojos y poder confiar en quien tienes que confiar, en Yahvé, para que Él no te aparte de su corazón. Lo sorprendente sería que no nos falláramos unos a otros. Eso sí que sería sorprendente, eso sí que sería increíble, ¿no? Por eso, no te escandalices del pecado de los demás, porque tú haces lo mismo. Incluso aunque no te des cuenta. Por lo tanto, es un error el que yo haga un planteamiento de mi vida como si nadie me pudiera fallar. Y si alguien me falla, me vengo abajo, me caigo, me destrozo. Pues no, los hombres te fallamos. Y por eso tienes que poner tu corazón donde lo tienes que poner, en Dios. Salmo 40, número 5. Dichoso el hombre que en Yahvé pone su confianza y no se va tras los rebeldes que andan con la mentira. Tú pon tu confianza en Dios, así como le decimos al Sagrado Corazón de Jesús, el amigo que nunca falla. Otro texto que nos remite es el Salmo 146. No pongáis vuestra confianza en príncipes, en un hijo del hombre que no puede salvar. Su soplo exhala, a su barro retorna, y en su día sus proyectos fenecen. Pues es de barro. Por mucho que lo hayan ensalzado y lo hayan condecorado, es de barro. Por mucho que hayan hecho de él un ídolo, una estrella, como se hace hoy día, de X o Y persona, que incluso aunque su vida sea un desastre, lo hacen un ídolo. Es de carne, es de hueso, se corrompe, se va a morir. Es decir, podemos poner nuestra fe, nuestra plena confianza en el hombre. ¿Por qué? Porque eso sería una idolatría. Tener fe en Dios es adherirse a todas las verdades que Él nos revela. Porque claro, Dios no me puede mentir. Porque en la revelación, Dios en ella me dice que puedo poner mi plena confianza. Pero si eso hiciéramos, ¿no?, en las cosas que te dice otro, ¿no?, estarías como siendo un poco irracional. Si solamente nos dedicáramos a creer en lo que otra persona de carne y hueso, como yo, con todos los defectos que tenemos,
Si yo solamente me dedicara a seguir lo que otro de carne y hueso como yo me dice, la verdad es que sería un poco irracional de mi parte, porque no estaría pensando en mí mismo. Igual te está explicando a alguien cosas que son falsas, a lo mejor cosas que son erróneas, y yo me estoy adhiriendo a eso ciegamente. Esto puede pasar mucho con las sectas, ¿no? Invitan a la gente y la van convenciendo de teorías extrañas, de teorías raras, de teorías erróneas, de modos de vivir incluso catastróficos, de maneras de vivir que no tienen ni siquiera nada que ver con la Sagrada Escritura o casi de interpretaciones de la palabra de Dios casi diabólicas. Y la gente se adhiere ciegamente a todos estos. Pero si yo me fío totalmente de otra persona humana, lo que estoy haciendo, queridos amigos, es que me estoy despersonalizando. Por eso, fijémonos que hasta les mandan a la manera como se tienen que vestir. Y ahí andan todos vestidos de la misma manera. Me voy despersonalizando. Ya no pienso yo, ya piensan por mí. Ya no decido yo, ya deciden por mí. Me despersonalizaron. ¿Por qué? Porque piensan que han puesto su confianza en Dios, pero es mentira. Han puesto su confianza en lo que otro hombre les dice. Por lo tanto, la fe la tenemos que tener solamente a Dios. Y en Dios no hay error. Y además es la suma de bondad total. Y por eso podemos adherirnos a Él y sumarnos a Él, a su proyecto, a su plan que Él tiene para con cada uno de nosotros. Y para que eso se lleve bien, Él mismo ha dejado la iglesia para que nos ayude a cumplir y llevar a buen puerto ese plan. Número 151 del Catecismo sigue profundizando y nos dice, bueno, pero estás creyendo, ¿pero en quién? Creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Para el cristiano, creer en Dios es inseparablemente creer en aquel que Él ha enviado, su Hijo amado, en quien ha puesto toda su complacencia. Dios nos ha dicho que le escuchemos. El Señor mismo dice a sus discípulos, creed en Dios, creed también en mí. Podemos creer en Jesucristo porque es Dios, el verbo hecho carne. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado, porque ha visto al Padre. Él es único en conocerlo y en poderlo revelar. Creo que es un número más precioso todavía que el anterior, ¿no? Para nosotros los cristianos, los católicos, creer en Dios y creer en Jesucristo no solo son dos cosas, ¿no? Es una sola cosa. Está inseparablemente unido porque Dios se ha revelado en Jesucristo. Porque conocemos a Dios a través de la encarnación de Dios, a través de la encarnación de su segunda persona de la Santísima Trinidad. Por eso, si nuestro conocimiento de Dios ha partido de la encarnación, digamos que creo en Jesucristo, cuando yo digo creo en Jesucristo, estoy diciendo creo en Dios. Y cuando digo creo en Dios, estoy diciendo creo en Jesucristo, el Dios encarnado. Y aquí se nos hace referencia también a dos textos muy hermosos de la Sagrada Escritura. El bautismo de Jesús en el río Jordán y la transfiguración de Jesús en el monte Tabor. Si nos fijamos en los nuevos misterios luminosos del Santo Rosario que San Juan Pablo II añadió a los misterios ya existentes, los misterios de gozo, los misterios gloriosos y los misterios dolorosos. El Papa San Juan Pablo II puso estos 5 misterios luminosos. Fijémonos cómo el primer misterio luminoso al cual nos invita el Santo Padre a contemplar es el bautismo en el río Jordán. Y el cuarto misterio de esos luminosos es
la transfiguración de Jesús en el monte Tabor. Conviene fijarse muy bien, queridos amigos, por qué San Juan Pablo II elige estos misterios luminosos, ¿no? Porque ese término luminoso nos va a dar esa referencia a cómo Dios se revela, a cómo Dios es luz, a cómo Dios se da a conocer ante el mundo. Y el primer momento en cómo Dios se dio a conocer fue el bautismo en el río Jordán. Marcos 1:11. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en forma de paloma bajaba a él, y se oyó una voz que venía de los cielos: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Este es un pasaje, queridos amigos, en el que hay una revelación de Dios ante el mundo. Es el Padre el que pronuncia abiertamente, digámoslo así, públicamente. Dios ya se había manifestado en toda la creación, pero públicamente, donde otros le escucharan, aquí: Este es mi Hijo amado. Y todos murmuraban alrededor pensando: ¿qué era aquello? A lo mejor había sido un trueno, ¿no? Hay una revelación de Dios ante los ojos del mundo. Por eso, creer en Dios es creer en Jesucristo. Y creer en Jesucristo es creer en Dios. Algo similar pasa en la transfiguración en el monte Tabor. Marcos 9:2-7. 6 días después, toma Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan y los lleva a ellos solos, aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de ese modo. Se les aparecieron Elías y Moisés y conversaron con Jesús. Toma la palabra Pedro y dice a Jesús: Rabí, bueno es estarnos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pues no sabía qué responder, ya que estaban atemorizados. Entonces se formó una nube que les cubrió con su sombra, y vino una voz desde la nube que dijo: Este es mi Hijo amado, escuchadle. Fijémonos cómo se contempla aquella voz del río Jordán y aquella voz del monte Tabor. Esa voz que escuchan algunas personas en el río Jordán y esa voz que escuchan Pedro, Santiago y Juan en el monte Tabor, esa voz se complementa una con otra. La voz del río Jordán dijo: Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Y la voz del monte Tabor dijo: Este es mi Hijo amado, escuchadle. En el río Jordán se subraya la unión íntima que hay entre el Padre y el Hijo. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Hay una unión íntima de complacencia entre los dos. Pero en el monte Tabor se subraya que puesto que este es mi Hijo amado y tenemos un amor eterno entre los dos, yo te lo he enviado para que lo escuches. Ahora te va la vida en escucharle. Ahora te juegas la vida eterna, si lo escuchas o no. Esta es la vida eterna, acoger y escuchar al que yo te he enviado. Eso es lo que el Padre está diciendo. ¿Crees en Dios? Cree también en mí, dijo Jesucristo. Qué expresión tan fuerte, ¿no? Jesucristo está proclamando su divinidad con esas palabras. Imagínate que me lo pregunte así: ¿tú crees en Dios? Sí, creo en Dios. Pues también tienes que creer en mí. ¿Quién más en este mundo puede decir algo así, queridos amigos? ¿Quién más, no? Esto solo lo puede decir quien lo es. Quien no lo es, eso no le sale de la boca. Solo puede decir que es Dios, quien es Dios. Salvo algún tarado por ahí en la historia que ha salido en la televisión proclamándose Dios, pero eso está
un poco loco, no creo que lo esté diciendo en sus facultades completas. Pero ¿quién más puede decir que es Dios? Jesucristo, porque lo es. Continúa este número 151 y dice, podemos creer en Jesucristo porque es Dios, el Verbo hecho carne. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Porque ha visto al Padre. Él es único en conocerlo y en poderlo revelar. Por lo tanto, queridos amigos, solamente Jesucristo puede ser el revelador del Padre. ¿Por qué? Porque para poder revelar hay que conocer. Y para poder conocer plenamente hay que ser hijo de Dios. Para poder revelar al Padre hay que ser hijo del Padre, hay que estar con el Padre, hay que ser una sola cosa con el Padre. Y ese solamente es Jesucristo. Aquí no valen esas teorías que tenían los platónicos, ¿no? Que ellos le llamaban, una palabra así medio rara para algunos de nosotros, ¿no? Los demiurgos, ¿no? Los demiurgos era como si se dijera que hay como seres intermedios. Las teorías platónicas antes de Jesucristo, estos filósofos explicaban que entre Dios y el hombre hay como seres divinos e intermedios, pero no. Un ser intermedio para nosotros podríamos entenderlo como si dijésemos un ángel, ¿no? Un ángel sería un ser intermedio. No, un ángel está tan lejos de Dios como estamos nosotros. Porque la distancia entre una criatura y Dios es infinita. Luego, un ángel no puede revelar a Dios. ¿Por qué? Porque un ángel al final también es una criatura. Y un ángel no puede ser revelador. Un ángel puede enviar un mensaje. Un ángel puede visitar. Un ángel puede ser portavoz. Pero ser la revelación del Padre solamente puede ser Jesucristo. Eso no lo puede hacer un ángel, ni ningún ser intermedio, como decían los platónicos sobre los demiurgos. No. Revelar al Padre solamente lo puede hacer Jesucristo. Porque para poder revelar plenamente hay que ser Dios mismo. Es Dios mismo el que se revela. Por eso solamente Dios mismo puede ser el revelador. Por eso Jesucristo es la revelación del Padre. Esto es un punto muy importante, queridos amigos, ¿no? Porque en el mismo momento en que decimos Jesús nos revela, estamos diciendo que Jesucristo es Dios. De lo contrario, no podría serlo. Y se nos remite al texto de San Mateo 11:17. Todo me ha sido entregado por mi Padre. Y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce bien nadie sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Es decir, hay un conocimiento entre Dios Padre y Dios Hijo que es pleno. Porque este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. Entre ellos se conocen profundamente, se aman el uno al otro. Y por eso Jesucristo nos lo revela, por eso Jesucristo es el que nos lo da a conocer. Y concluye el catecismo, ¿no? Con este número 152. Creer en el Espíritu Santo. No se puede creer en Jesucristo sin tener parte en su Espíritu. Es el Espíritu Santo quien revela a los hombres quién es Jesús. Porque nadie puede decir Jesús es Señor sino bajo la acción del Espíritu Santo. El Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. Nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Solo Dios conoce a Dios enteramente. Nosotros creemos en el Espíritu Santo porque es Dios.
Y la Iglesia no cesa de confesar su fe en un solo Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Lo que hemos hablado anteriormente, en los 2 puntos anteriores, es también igualmente aplicable al Espíritu Santo. Esa frase es contundente. Solo Dios conoce a Dios enteramente. Solo Dios nos puede revelar a Dios plenamente. No solo no lo puede hacer un ángel, no lo puede hacer ni siquiera la Virgen María, porque ella también ha recibido la revelación. Para revelar a Dios hay que ser Dios. Por eso se dice que los reveladores de Dios son Jesucristo y el Espíritu Santo. Fijémonos en esta frase tan contundente de San Pablo, ¿no? Nadie puede decir Jesús es Señor si no le está asistiendo el Espíritu Santo para decirlo. Por lo tanto, en este mismo momento, aquí a esta hora, ¿no? A las 8:38 de la mañana, ¿no? En que estamos enseñando este catecismo por la gracia de Dios y el cuidado de la Iglesia y la sabiduría de todos los que nos han enseñado este catecismo desde los primeros padres. Todos estamos asistidos por el Espíritu Santo que nos hace enseñar la verdad. Pero también tú, en tu casa, en tu trabajo, en el coche donde estás, tú, en este mismo momento, todos los que nos están escuchando también están asistidos por el mismo Espíritu que nos asiste a nosotros para que puedan comprender la verdad de lo que Él nos está enseñando. En ese acto de fe que todos estamos haciendo, hay una gracia especial del Espíritu Santo. Y también lo encontramos en el pasaje de la carta a los Romanos 8:26. Pues nosotros no sabemos cómo pedir para orar como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. El Espíritu Santo te está ayudando a dirigirte a Dios. Él viene a nuestro socorro para que cuando estemos intentando orar bien, estemos asistidos por Él, porque Él es el revelador del Padre. ¿Por qué es esto así? Porque Él todo lo sondea, hasta las profundidades de Dios. Lo íntimo de Dios es el Espíritu Santo. En el pasaje de San Juan 20:22 dice, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quien perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Y este pasaje nos parece muy entrañable, porque nos expresa esta imagen de Jesús soplando sobre los apóstoles y entregándoles algo íntimo suyo, su soplo, algo que sale de dentro de Él. Es como si con ese signo nos estuviera diciendo que el Espíritu Santo es lo más íntimo de Él, es lo más íntimo del Padre, es lo más íntimo del Hijo. Les estoy entregando mi intimidad, algo que ha salido de mis entrañas. Te lo comunico, te lo entrego. Sopló sobre ellos y les entregó el Espíritu Santo. Algo muy hermoso, ¿no? Si a esto le añadimos ese otro pasaje que encontramos en Hechos de los Apóstoles 17:28, dice, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Decimos que el Espíritu Santo es el gran desconocido, pero al mismo tiempo, queridos amigos, no puede ser tan desconocido porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos. Por lo tanto, no es tan desconocido. Por ejemplo, un pájaro no puede desconocer el aire, está siempre volando en él. Pero si le quitáramos el aire, muere. Un pez no puede desconocer el agua, está siempre nadando en ella, pero si lo sacas fuera, se muere. Un hombre no puede desconocer el Espíritu Santo, porque Él es quien le alienta, le asiste y le mueve. Quítaselo y se muere. ¿Cómo un pájaro puede desconocer el aire?
¿Cómo un pez puede desconocer el agua? ¿Cómo un hombre puede vivir su vida desconociendo a Dios, quien le alienta, le asiste y le mueve? Por lo tanto, queridos amigos, es nuestra gran tarea hoy, ¿no? Ir creciendo en esta apertura a la revelación, para hacer que el Espíritu Santo sea el gran conocido, no el gran desconocido, aquel en quien vivo, me muevo y existo. Y termina diciendo este número 152 del Catecismo, que la Iglesia no cesa de confesar su fe en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fijémonos pues, queridos amigos, ¿no?, la forma tan bella y pedagógica que tiene la Iglesia en este catecismo para introducirnos a estas enseñanzas del credo, para que podamos seguir las huellas que Él mismo nos ha dejado, que son las huellas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No son visibles en la naturaleza plenamente, pero en la revelación de Jesucristo sí son visibles plenamente. Por eso la Iglesia no cesa nunca de predicar a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo.